Hola, bienvenidos a este nuevo programa de Medicina y Algo Más que TLV1, este canal hermoso, Toda la Verdad Primero, ha tenido la gentileza de hacer, ¿no? De permitirnos este espacio para tratar todos los temas que hacen a la defensa de la vida humana y de la dignidad humana, que por supuesto, como médica que soy, tiene su centro en la medicina, pero alcanza prácticamente todas las actividades del hombre y vamos a tratar de que el algo más del nombre del programa, Medicina y Algo Más, nos aporte grandes réditos intelectuales para crecer espiritualmente y en nuestro pensamiento como argentinos. A raíz de eso les digo, recuerden que hay cursos de CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano, que hemos hecho muchos, y por supuesto otras personas mucho más importantes que yo y más sabias, para enriquecer también el pensamiento de todas las personas, muy particularmente dirigido a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes universitarios que se están formando, pero también a los profesionales y a todas las personas de buena voluntad que quieran el bien de nuestro país. Recuerden, CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, aclarado esto, también antes de iniciar este programa, quiero hacer un aviso, como decimos nosotros, avisos parroquiales. Les recuerdo que el 20 de mayo hacemos una marcha extraordinaria por la vida, en esta embestida monstruosa que están haciendo contra nuestros niños por nacer, contra nuestro país, contra la, por supuesto, posibilidad de poblar nuestro país y de salir adelante de este enorme brete en el que estamos. Tenemos que manifestar nuestro pensamiento, nuestra defensa. La marcha va a ser el 20 de mayo a las 15 horas. Salimos de Plaza de Mayo para llegar al Congreso. Todos los argentinos de buena voluntad tenemos que estar ahí. Y en las provincias, en las capitales de las provincias, espero que la marcha sea como la anterior, la que hicimos el 25 de marzo, el Día del Niño por Nacer, 2 millones y pico de personas en la calle. Ninguna otra causa ha movido tantas voluntades y tanta gente. Así que los espero a todos allí. Bueno, y hoy, ya yendo al programa que nos ocupa, por supuesto, nos parece que es esencial desgajar este tema, desmenuzar el tema del aborto, con el que nuestro pobre país está siendo atacado en forma terrible. Entiendo que George Soros ha aportado mucho dinero, mucho dinero para legalizar el aborto, por lo menos los comentarios han sido esos en nuestro país, y como hemos dicho otras veces, es un país lleno de recursos enormes de todo tipo, no solo petróleo, minerales, riqueza mineral de todo tipo, riqueza estratégica como el uranio, sino además enorme cantidad de territorio, extensiones fertilísimas de campo, reservas de agua para la humanidad. En fin, desgraciadamente es un territorio apetecido por las potencias desde hace muchísimo tiempo, y siempre me remito a los documentos para que eso no quede en cuestión, ¿no es cierto? Siempre me remito al principal documento en este tema, que fue el informe Kissinger o Memorándum 200, que eleva esta persona terrible, que en ese momento era secretario de Estado del presidente Nixon. Y el informe, recuerdo siempre, a todos los que me escuchan, se denominaba, o se denominó, Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. A partir de ese año 1974, ese informe clasificado se puso en acción, y aquí estamos. Se instituyen políticas que salen de Estados Unidos a través de un órgano mortal, la Internacional de la Muerte, como le ha dicho el doctor Escala en Córdoba, IPPF, Instituto Federal de Planificación Familiar. Todos los planes de aborto y control de natalidad y anticoncepción que tocaremos hoy a lo largo del programa parten de ese organismo, bajan a Naciones Unidas, y de Naciones Unidas bajan por los ministerios de Educación
y de salud a todos los países dominados, periféricos como el nuestro, ¿no? Y digo dominados en toda la amplitud y exactitud de la palabra, puesto que a través del mecanismo de deuda externa somos esclavos y estamos postrados políticamente. El país deudor no tiene soberanía política, por eso va legislando, y desde luego el presidente Macri, que ha tomado un préstamo monstruoso, está obligadísimo a legalizar el aborto, así se lo exigen las potencias prestamistas, digamos. Y prueba de ello fue, como dije ya en otro programa, la visita, entre otras, de Margot Thomas, como delegada del Banco Mundial, donde dice hay 30 millones de pobres, hay que legalizar el aborto. Es decir, que tendrán que ver los pobres con el aborto. Somos 40 millones, o sea, 3/4 partes de la población tiene que ser exterminada, remitiéndome a sus dichos estrictamente, ¿no? Así estamos. Y es por eso que uno de los fines principales de este programa o de esta serie de programas es aclarar este tema crucial para la Argentina. Si nosotros legalizamos el aborto, un país totalmente subpoblado, totalmente envejecido, con un gran territorio riquísimo, nos estamos suicidando. Necesitamos familias y familias numerosas que pueblen las fronteras, que pueblen los territorios y que, por supuesto, formen a sus hijos en un claro pensamiento hermoso, recto, formados en el bien, diría Aristóteles, pero no en el bien subjetivo como tratan de mostrar ahora, sino en el bien universal, tal como lo plasmó Aristóteles en su famosa Ética Nicomaquea. Bueno, con este fin hemos traído hoy a una persona extraordinaria, Diego Abriola, que es un gran luchador pro vida, que ha expuesto en el Congreso, ha expuesto en diputados, hizo una ponencia en defensa de la vida, y ha tenido la sabiduría de hablar de este aborto de niños. En este momento en el mundo hay 60 millones de abortos cada año, y le ha puesto el nombre correcto de holocausto. Por supuesto, por ese motivo ha sido sumamente atacado, y quisiéramos aclarar, ampliar, ilustrar este tema. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Chinda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, muy bien, me alegro y te agradezco que hayas venido. Para que nuestra audiencia sepa, Diego Abriola es musicoterapeuta y orientador familiar, es decir, orientador familiar desde luego es lo que lo ha formado ampliamente en este tema. Le vamos a pedir ahora cómo llegaste, Dieguito, a formarte en ese camino, como orientador familiar y como musicoterapeuta. Bien, yo comienzo el descubrimiento de mi vocación por apreciar la realidad, ¿no? De una juventud de la cual formaba parte, en la cual, donde ya sabemos que el sexo explícito, la promiscuidad es moneda corriente. Y eso va acompañado con la anticoncepción y con toda una cantidad de vicios que seguramente los jóvenes muchas veces le da vergüenza hablar de estos temas, o los tapan. Los tienen incorporados como normales, o los ¿no? tienen, que es lo más terrible. Tal cual. Porque dentro de esos postulados que denuncié en el Congreso, estaba justamente uno de los cuales era la manipulación del lenguaje. Claro. En el cual no hay que ser inocente ni tampoco ingenuo, porque estamos viviendo desde los años 60 a la actualidad toda una improvisación de lo cultural, y si uno lo ve desde un foco, de una libertad donde todo puede ser, pero en realidad eso es preparado, ¿no? Con la deconstrucción del lenguaje, con la destrucción de la moral, con alentar el permisivismo, en un todo vale, que vemos que eso en la realidad es impracticable, porque va en contra de la naturaleza humana. O sea, el ser humano que quiere vivir con dignidad, vivir bien, tener vida ante todo, ¿no? Sí, y tener vivir libertad, contenido y amado, poder, ser amado, exactamente. ¿no es cierto? Entonces, frente a ese panorama, hace ya más de 20 años, me encontré con realidades de personas que estaban sufriendo, y que cuando fui avanzando en el conocimiento de esas personas, me habían manifestado que habían abortado. Y así me fui encontrando con varias personas de mi misma edad, en los cuales... Mujeres en general. Mujeres, y también de chicos que me habían manifestado que sus novias habían abortado. Y la verdad que me paralizó. Yo había iniciado, después del secundario, una carrera comercial, comercio exterior y publicidad.
Y yo dije, ¿qué estoy haciendo acá cuando lo mío en realidad es la educación y la vida? Porque Claro. me trataba. Entonces me incliné a la parte de lo que sería la nutrición, Ajá. porque estaba vinculado al deporte. Pero cuando me empecé a encontrar con estas realidades, hice un cambio de dirección tremendo. O sea, formó en mí como una segunda naturaleza, a ver, apreciar realmente qué quiero estudiar, para qué lo quiero estudiar, Claro. cuál es mi vocación. Y entonces me formé en base a necesidades, no en base a Claro. deseos, en base a necesidades. ¿Qué es lo que el ser humano necesita? ¿Qué es lo que está faltando? O sea, viste claramente que tenías una vocación de servicio, un deseo de ayudar, Exacto. y al ver ese deseo de ayudar, vos pusiste objetivamente la realidad, qué es lo más acuciante, qué es lo más terrible que estoy viendo, y viste esta realidad que se había concretado en nuestro país, donde los medios, la educación, todo hizo que nuestros jóvenes se familiarizaran con lo que realmente los lleva a su destrucción, en principio con la promiscuidad sexual. Totalmente. Dejando de lado el matrimonio, y en segundo lugar me pareció entenderte la anticoncepción. Totalmente. Es decir, Vos fijate que cómo entra la anticoncepción en el mercado mundial, ¿no? Por el avance de los laboratorios, pero a su vez una parte cultural, que es la que avanza en toda la ruptura moral de las costumbres y empiezan a liberalizar todo, el famoso de los 60, sexo, droga y rock and roll, sí, los recitales de Woodstock. Que ahora fue hace poco el aniversario, ¿no es cierto? Claro, los 50 años. 50 años. Todo eso, ¿qué hizo? Que el ser humano entienda de que en su individualismo, en una época donde a Dios no se lo tiene presente, que se lo ha borrado del horizonte cultural, y se ha fomentado el individualismo y un antropocentrismo como nunca antes en la vida de la humanidad. Entonces el ser humano se encuentra como que es dueño, árbitro de la vida, cuando en realidad es un administrador. Por supuesto. Cuando hablamos de la anticoncepción, previamente tenemos que ver, hay un caldo de cultivo que es la mentalidad. Por eso siempre hay que analizar antes del aborto cuál es la mentalidad que lo precede. Porque no se llega, vos Chinda lo sabes como médica, del aborto de un día para el otro. No, al aborto se llega por la mentalidad anticonceptiva. La mentalidad anticonceptiva. Siempre consecuencia de la anticoncepción es el aborto. Es decir, primero se forma a la juventud y a las mujeres en particular con el criterio de que el niño es un enemigo. Totalmente. De que hay que evitar, que sexo seguro es sexo sin hijos. Eso se mete consciente y subconscientemente en la mente, entonces ya el niño pasa a ser un enemigo. Bueno, y si falla la anticoncepción, entonces el aborto. Es una secuencia lógica. Tal ¿no cual. es cierto? Vos fijate que de algo que es maravilloso, que es el don de la vida, que hombre y mujer son co-creadores de la vida, ¿no? Co-creadores, que Dios nos hace co-creadores de la vida. O sea, eso quiere decir que colaboramos con Dios en la creación de la vida. Totalmente. ¿No es cierto? Eso es lo más grande que el hombre puede hacer. Exacto. El nuevo niño, el nuevo hijo de la nada, traer a otra persona como nosotros, además que nos ame y amada. Totalmente. ¿No es cierto? Sería lo que siempre el ser humano, hasta ahora, hasta esta generación, el ser humano en todas las civilizaciones consideró el mayor bien el hijo. Totalmente. Por eso, si mirás tanto en el libro sagrado nuestro, que es la Biblia, como en otros libros de otras tradiciones, la mujer se sentía totalmente infeliz y desgraciada si no tenía hijos, ¿no? La Biblia, el Antiguo Testamento está poblado de esos ejemplos, el caso de Sara, etcétera, la mujer de Abraham, la prima de la Santísima Virgen, Santa Isabel, y muchos otros ejemplos, y cómo todo el hombre antiguo, en nuestra tradición cristiana y en las otras tradiciones, se veía bendecido por la venida de los hijos, ¿no es cierto? Solamente en el siglo XX se da vuelta a ese criterio y se muestra el hijo o la procreación como el enemigo, y el logro de la persona, el sexo sin hijos, el goce de la sexual fuera del matrimonio y fuera de la procreación. Pero también habría que, y no quiero distraerte, quiero que desarrolles totalmente este tema, y sobre todo la pregunta que te hice de cómo llegaste a las dos carreras, recordar, por lo que mencionaste del Festival de Rock, que esto no fue un cambio espontáneo, ¿no es cierto? Que hace muchos años, a principios de siglo, el poder mundial, que estaba agrupado en un famoso y oculto
comité de los 300, ¿no es cierto?, que agrupaba en su momento, cuando muere la reina Victoria, las 3 coronas, la corona inglesa, la corona danesa, la corona holandesa, resuelven asociarse a los plebeyos, como ellos les dicen, para mantener su hegemonía, y hablamos de los plebeyos, las grandes familias adineradas, Rothschild, Rockefeller y Morgan. Inmediatamente la administración del poder mundial pasa a la familia Rockefeller. Ellos deciden implementar el marxismo en todos los países dominados. En ese momento estaban financiando ya estos banqueros la revolución marxista del 17. En 1913 hacen el banco que dice Marx, un banco universal para manejar el dinero como instrumento de dominio, reforman la Constitución norteamericana, hacen la enmienda, creo que es la enmienda 1110, y crean la Reserva Federal, e inmediatamente después, estamos hablando de entre 1917 y 1920, crean 2 organismos, el Consejo de Relaciones Internacionales, Council on Foreign Relations, CFR, para implementar el marxismo en el mundo. Ponen al frente del mismo al famoso marxista teórico Mendel Haus, y crean a su vez el Instituto Tavistock, el Instituto Psiquiátrico Tavistock de control mental y manejo de masas, y ponen al frente del mismo al famoso Freud, Sigmund Freud, donde le piden, Su Majestad Británica le pide el desarrollo de un sistema que rompa con la tradición cristiana y con la familia para poder implementar la revolución marxista, toda vez que ya Engels había dicho 2 cosas, que mientras exista la religión católica no se puede hacer la revolución marxista, y mientras exista la familia patriarcal no se puede hacer la revolución marxista. Es decir, él lleva la opresión de clases al lecho conyugal, donde el varón sería el burgués opresor y la mujer la proletaria. Se pone inmediatamente en ejecución, se hace en ese laboratorio de control mental, se desarrolla la música que va a ser el rock, que acompaña la liberación sexual propuesta por Freud para destrozar la sociedad, y por supuesto el psicoanálisis se encarga del aspecto teórico de romper el vínculo del hijo con la madre, porque sabido es desde la psicología, la filosofía y la historia, que la tradición se transmite por la madre. Lo primero que aprende el niño es lo que la mamá le enseñó en la cuna. El primer Padre Nuestro lo hemos aprendido de nuestra madre en la cuna. Entonces el psicoanálisis, por supuesto, inmediatamente rompe ese vínculo, deforma el mito de Sófocles, poniendo en Yocasta a la madre todo el pecado y toda la maldad, y entonces el hijo se tiene que rebelar contra ese vínculo, contra su madre, romper con la tradición materna y levantarse en revolución. El rock, la liberación sexual, el psicoanálisis van por el mismo camino hasta que se llega a la creación del movimiento hippie en los años 50. Todos esos chicos fueron monitoreados, todo el primer festival de rock, esos chicos que fueron drogados, inducidos a la liberación sexual, fueron todos monitoreados hasta su muerte, y bajo ese control del Instituto Tavistock, que otro día podemos hablar, se logra esta mentalidad con todos los medios de comunicación masivos, se crea esta música, se crea la liberación sexual, se ayuda con el psicoanálisis, se desintegra el vínculo familiar, el vínculo con la tradición, y se convence al joven que la única forma de que sea feliz es liberar sus instintos sexuales, desarrollar. La encargada de esto es lo que llamamos la Escuela de Frankfurt, ¿no es cierto?, que vos habrás visto en tu carrera. Adorno. Exactamente. Jacques Derrida. Adorno, terrible. Bueno, se logra eso y empieza en 1950, por supuesto, ¿cómo hace la mujer para liberarse de la opresión? Primero, tomar los medios de reproducción. Así como el proletario se rebela contra el capitalista tomando los medios de producción, arrebatándolos, haciendo la revolución del proletariado, entonces la mujer se alza contra las 2 cosas opresoras, el matrimonio y la responsabilidad, dice Engels y sus seguidores, no ser esposa y no ser madre, las 2 cosas que la liberan. Entonces se adueña la píldora de anticonceptiva, cumple en los años 50 un rol fundamental, porque la mujer puede regular su fertilidad independientemente del hombre, y se logra la separación del placer sexual de la reproducción, el placer autónomo, para después seguir en esta evolución el placer autónomo entre mujeres, es decir, ya la lesbiana no sería el sexo oprimido, sino que ya no es mujer, entonces
se independiza en el sentido revolucionario de la palabra de toda opresión del sexo masculino, que es lo que pasa exactamente ahora, ¿no? En ese panorama, el aborto sería una cosa necesaria cuando la mujer se ve encadenada al varón por un hijo. Entonces vemos al hijo como un enemigo, al sexo, a la relación conyugal como la opresión de la mujer se rebela contra la opresión, no se casa más. Sin marido ni patrón, dicen los movimientos feministas. Y sin Dios. Y sin Dios, por supuesto. Se libera de todo y se libera finalmente de los hijos. Qué horror, ¿no? Para hundirse en el abismo de la soledad. Todas estas mujeres que uno después ve en el consultorio a los 60 años tienen como única opción el suicidio, ya sea el suicidio concretado o el suicidio sí, en se la ven las soledad. depresiones profundas que son a veces prácticamente irreparables porque han hecho un camino a la inversa de lo que era natural, porque todo el resumen espectacular que hiciste, tan rico en colores y en acontecimientos que tan bien detallaste, eso tiene consecuencias hoy. Eso no es que fueron teorías o pensamientos, claro, libres pensadores que quisieron hacer un mundo de nuestro mundo un mundo mejor, sino que planificadamente, todo lo contrario, claro, todo lo contrario, hicieron una agenda en la cual van cumpliendo etapa por etapa. Claro. Y eso, como mensaje a los jóvenes como yo, o los más jóvenes que yo, sí, despierten, chicos. Sí, por favor, despierten. Despertémonos porque estamos hermosos bailando. Jóvenes, estamos bailando el compás de ellos. Exactamente. ¿No? Porque no se llega, como decíamos, al aborto de la noche a la mañana. Y todas estas investigaciones a lo largo de los años vimos que en todos los países en los cuales el aborto se legalizó y se despenalizó, voy a citar dos ejemplos, porque nos toca muy de hondo a todos. Uno es Italia y el otro es España. En Italia hace 40 años... precursores genéticos, ¿no es cierto? Exactamente. Hace 40 años que el 22 de mayo se legalizó en el aborto. Un año emblemático. 78 se muere Pablo VI, asume Juan Pablo I, muere Juan Pablo I y asume su santidad San Juan Pablo II. Sí. O sea, fíjense cómo en un momento histórico, justo en Italia, que está Roma, la zona del cristianismo, legalizan, miren qué artero, ¿no? Es el golpe, ¿no? En el corazón cristiano, en el centro. El aborto. Es increíble, es increíble. 7 años después, en el año 85, en España. En España. Y en ambos países se empezó con un solo aborto legal, porque hay un primer aborto, ¿no es cierto? Ahora, las cifras posteriores a la fecha, hasta el 2011 en España casi 3 millones, y hasta el 2018 en Italia más de 5 millones. Sí, fíjate que en total, y el número evolutivo es increíble. Cuando dijiste en el 85 se legaliza en España, ese año hubo 480 abortos, en el 2011 140.000 abortos. Exactamente. Y el año pasado, 2017, casi 200.000 abortos. Seguimos con este tema, Dieguito, hacemos una pausa y volvemos enseguida. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, seguimos con este tema, Dieguito. Mirá, acá recibí una preciosa noticia para alentar al público. El Consejo declaró a San Miguel de Tucumán como ciudad a favor de la vida
y rechaza además cualquier resolución del Congreso respecto a la legalización del aborto. Concejales peronistas, radicales, bucistas, macristas y de la coalición cívica aprobaron la declaración. Grande Tucumán. Muy bien. Grande Tucumán. Tucumán siempre ha sido una precursora. Allí se declaró la independencia. Tal cual. Y siempre se hizo con un gran espíritu trascendente y religioso. Cuando se declaró la independencia, creo que había 23 sacerdotes en esa declaración. Qué grande Tucumán, qué fuerte sentido ético, ¿no? Y trascendente. Y todo, fíjate, todos los partidos políticos se unieron para hacer esa declaración. Dejan de lado sus diferencias pragmáticas, digamos, o prácticas, y se ponen de acuerdo en lo más importante. También me han dicho ayer que Río Grande, Tierra del Fuego, se ha pronunciado también a favor de la vida. La mayoría de los concejales, de los diputados y congresistas de esta ciudad tan querida, yo he atendido el consultorio en Río Grande, también se han manifestado a favor de la vida. Una bellísima noticia, y espero que todas las provincias que son anteriores a la Nación, como bien dijo el doctor García Elorrio también en el Congreso, las provincias son anteriores a la Nación, Córdoba anterior, y ninguna provincia ha delegado en la Nación la potestad de hacer una ley que va contra las constituciones provinciales, como es el aborto, ¿no es cierto? Totalmente. El atentar contra la vida del niño no nacido, que está protegido en nuestras constituciones provinciales y, por supuesto, en nuestra propia Constitución. Bueno, Dieguito, quiero que me cuentes, entonces, ¿qué experiencia tuviste vos, la primera experiencia que has tenido con el choque con los anticonceptivos y la anticoncepción? Bien. Entiendo que te pasó en tu vida personal. Exacto. ¿No? Claro, uno ve que eso que hace todo el mundo cuando uno se pone realmente a entender lo que es la vida y la dignidad de la vida y el para qué de la vida, uno tiene que pensar en esto, ¿no? ¿Cómo me estoy formando? ¿Hacia dónde estoy yendo? Y se hacen las preguntas fundamentales. ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? Como se les hizo Platón. ¿Y hacia dónde vamos? Claro. ¿Hacia dónde voy? Claro. Y acá nunca se puede uno poner como un individuo por encima del otro, sino que en esto también somos iguales en dignidad. Y tanto el hombre como la mujer tienen la riqueza de complementarse, ¿no? Entonces esa riqueza hay que valorarla muchísimo en un ambiente porque si bien lo que vos estábamos contando hasta recién, cualquiera que nos escucha dice, bueno, están quejándose de lo que está pasando en esta realidad que tal vez sea inevitable. Y justamente lo que vamos a tratar de darle un mensaje positivo, no sé si vos estás de acuerdo. Por supuesto, fíjate lo que acaba de pasar. Toda persona de buena fe que escuche todo esto, es probable que cambie. Totalmente. Lo que pasa es que en general está engañada por los medios de difusión masiva, por los programas de estudio que fueron trabajados. Y yo quiero que, me pareció en alguna conversación que me contaste tu reacción frente a la farmacia de tus padres. Exacto. O donde ustedes, ¿qué pasó en ese sentido? Bueno, vamos a hacer como un paréntesis. Cuando yo fui creciendo y desarrollándome, mi primer trabajo fue, naturalmente, mi madre era farmacéutica, trabajé en la farmacia. Entonces, como yo en los tiempos libres leía prospectos, folletos, entonces descubro el tema de la anticoncepción. Entonces le planteo a mi mamá, ya de grande, ¿no? Digo, escúchame, esto 20 años. Sí, más de 20 años. Digo, esto no se puede vender, esto es anticoncepción, anti-vida. La vida comienza en la concepción. Y acá un mensaje bien claro para todos los pro vida. No se puede ser pro vida si estamos a favor de la anticoncepción o de la salud reproductiva. De la llamada salud reproductiva. De la llamada que no es la ni de salud, ni salud ni reproductiva, es la enfermedad del aparato reproductivo, ¿no? También tuve la alegría desde este dolor, porque es un dolor, acá nadie tiene una felicidad para que el otro le vaya, porque el otro le vaya mal, porque nos ponen como en veredas contrarias. Claro. Y la verdad que no, nosotros abrazamos a toda mujer que esté pasando un dolor o que esté sufriendo las consecuencias del lavado de cerebro que hemos sufrido todos y que algunos hemos podido salir, gracias a Dios. Claro. Entonces, cuando yo me veo frente a esa realidad, y la vida empieza con la concepción y se venden porque es legal, porque es comercial, porque todo el mundo lo usa, yo empecé a preguntarme las preguntas fundamentales. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y la pregunta fundamental, ¿quién se beneficia con este horror? ¿Quién se beneficia? Claro. Entonces empecé a pensar, Argentina, geografía, o sea, volvés a lo que te enseñaron tus buenos maestros en la primaria, en la secundaria decís,
un país tan rico, tan generoso. Y tan vacío. 2.800.000 kilómetros cuadrados de territorio. Totalmente, que perdemos las fronteras, perdemos los territorios, está ocupado de hecho por otra gente porque no tenemos población. Exactamente. Y además, ¿quién se beneficia? En despoblar, en la anticoncepción y en la renta de esos anticonceptivos, ¿no? Exactamente. Que además causan una cantidad de enfermedades, vos lo sabés muy bien, por supuesto. Cáncer, irritabilidad, mal humor, desajusta toda la naturaleza humana. Sin llegar al cáncer, en primer lugar, el riesgo más grande de los anticonceptivos son las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Exactamente. Hay por supuesto que ahora lo quieren ocultar, pero un estudio muy importante del año 2002 de la Organización Panamericana de la Salud, donde informa que la mayor cantidad de muertes de mujeres de más de 30 años en el continente sudamericano es por enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares vinculadas a la toma de anticonceptivos desde edades jóvenes. No es gratis. No, nunca es gratis. Claro, exactamente. Entonces, enfermedades cardiovasculares, muerte, hemiplejías, demencia senil, demencia arteriovascular, ¿no es cierto?, arterial, por el anticonceptivo, ni hablar pancreatitis, hepatitis, varicosis, obesidad. Y lo que vos mencionaste, que no es menor, que es lo que yo veo en el consultorio, la alteración mental producida por la anticoncepción son neurotransmisores. Entonces ves grandes depresiones, grandes trastornos bipolares, ¿no es cierto?, exacerbando la bipolaridad farmacológica del ciclo normal de la mujer, con estas hormonas que además vienen en su mayoría de las hormonas masculinas modificadas, con lo cual la mujer se viriliza horriblemente, ¿no? Exactamente. En todo ese paquete, la perjudicada es la mujer que los toma. Al contrario, los médicos le dicen que todo bien, que no le hace nada, y todos los días recibo en el consultorio, ayer mismo, mujeres que consultan por trastornos graves a partir de los anticonceptivos, que por supuesto se mueve en general la medicina por un sistema muy triste, que es el sistema de royalty. Se les da un retorno dinerario en general a los médicos, o por lo menos eso es lo que me han contado. Si vos vieras las publicidades previos al Día de la Primavera, al Día de San Valentín, que es el 14 de febrero, a las vacaciones o a la época de Navidad, de todo lo que es la anticoncepción y todo el aparato, como promocionando, lleve la píldora del día después 2x1, es algo realmente asqueroso. Tétrico, ¿no? Cuando yo dejo, como para volver un poco a la vocación, cuando dejo de trabajar, vuelvo a trabajar en la farmacia mucho tiempo después, más de 10 años, con un proyecto Provida. Y bueno, desde el 2006 al 2012, hasta el 10 de octubre del 2012, fue una farmacia Provida. Esa Qué misma. hermoso. Hicimos toda una limpieza de la anticoncepción, no se vendió no solamente más anticoncepción, sino que dábamos folletería todo el tiempo. ¿Acá en Capital? Eso fue en Quilmes, en Buenos Aires. Quilmes. Y nos empezamos a llamar a los medios, nos llamó el WTN, que nos hizo una nota muy linda en radio. Dieguito. Salimos en vivo para todo el mundo. Y desde nuestro humilde lugar, era una batalla de una farmacia del Gran Buenos Aires que le había dicho no al aborto, no a la anticoncepción, sí a la vida, pero completamente. Por eso siempre se puede salir de donde uno está cuando uno tiene la convicción. Qué hermoso testimonio. Entonces eso lo dimos vuelta con el día a día, dando testimonio en la batalla diaria. Y muchas veces nos encontramos con caras de asombro. ¿Cómo? ¿Ustedes no venden? ¿Pero cómo? ¿Qué les pasó? Cosas así. O mismo mujeres mayores que venían a comprar anticonceptivos para sus hijos que se iban de viaje de egresados. Es una locura. O sea, cómo hilábamos toda esa desestructuración mental, de las costumbres, de las emociones, que terminan haciendo un juego en el cual después es muy difícil salir. Muy difícil. Que es el camino de los vicios, ¿no? Sí, y los vicios, por supuesto. Pero fíjate qué ironía, ¿no? Las mujeres creen que se liberan con eso, entonces toman una pastilla que además, entre otras cosas, disminuye la libido de la mujer. Tal cual. ¿No es cierto? Para que aparenten una relación sexual feliz, para que disfrute, en este caso sería el varón, tal cual, arriesgando su propia salud y su propia vida y su salud mental, ¿no? Porque totalmente. A veces, si te pienso en esa mentalidad vacía, superficial, te imaginas una de estas mujeres tiene una hemiplegia y va internada, no va a venir ninguno de estos señores que ha tenido la relación sexual placentera a socorrerla, ayudarla, a sostenerla en todos los años que le quedan
de esa limitación tremenda, ¿no? Después de un accidente cerebrovascular, por ahí a mujeres jóvenes de 40, 50 años. Qué triste, ¿no? Qué triste. Que en aras de la libertad la mujer se ponga en un papel tan triste, tan indigno, tan servil. Como decía San Juan Pablo II, cuando se toca la vida, se toca la libertad. Y cuando se toca la libertad, se toca la vida. Así es. Es algo tan sencillo, porque falta algo, un componente fundamental, falta el amor. Totalmente, que es la garantía de la libertad. Es la libertad, exactamente. Que es el fin de todo proceso educativo, la mejora del bien, la búsqueda de la verdad con amor. Y de ahí tenemos que hacer un programa nuevo ahí, porque entra toda la parte del respeto, ¿no? Toda relación humana se basa en el respeto. Y justamente lo que no pasó en el Congreso fue el respeto, ni sigue pasando, porque no se puede, para hablar en tres puntos claves. El objeto, porque uno no desconoce, por eso decíamos antes que abrazábamos a esas mujeres que estaban a punto de abortar, que abortaron, o que habían abortado, o que habían pasado esa situación terrible. Es terrible, ¿no? Ahora, no se puede abordar la conducta, no se puede, por eso no se puede despenalizar, para sacar en claro. Y tampoco desconocemos esos dramas, porque existe. Pero el objeto del debate, ¿cuál es? ¿El aborto o la vida? Y yo se lo dije al señor Lipovetsky en la cara, por cierto. Sí, bien, hablándole. El objeto... Pro aborto es Lipovetsky. Exactamente. Le digo, el objeto del debate debería ser ¿qué hacemos con la vida de los argentinos? No qué hacemos con la muerte de los argentinos, claro. No autoricemos la muerte, sino qué hacemos con la vida. Señor presidente, señores diputados, ¿qué hacemos con la vida de los argentinos? Claro. El objeto es la vida. Las circunstancias son las que vinimos describiendo, ¿no? Todas las circunstancias negativas y las causas, ¿no? La imposición del nuevo orden mundial, bajado en la cultura, en la mentalidad, en los medios para hacerse el mal uno mismo, porque uno termina siendo víctima y victimario a su vez, porque todas sus acciones erróneas que desconectan a lo profundo del ser y a lo profundo de la persona, que es en el caso de la relación sexual, olvidarse de que hay un otro. Usarlo como objeto. Usarlo como objeto. Cada uno usa el otro como objeto de placer. No tienen un proyecto en común de amarse. Exactamente. Con todo lo que implica la palabra amor, ¿no? Totalmente. Buscar el bien del otro, siempre. Siempre. Eso es el amor. Entonces, sin ese amor, es decir, porque nos pueden, fíjate vos, matar, apresar, pero el hombre puede ser libre. Exactamente. A pesar de estar preso, esa libertad de ejercer el amor por amor a Dios, por amor al otro, por amor verdadero a mí mismo, no me permito que me sumerjan en la indignidad de todas estas costumbres. Exacto. ¿No es cierto? Entonces esa es la verdadera libertad del hombre, que es capaz de amar, aunque esté en el último presidio, en la última cadena. Lo pueden matar, pero no lo pueden destruir, porque atrás vendrán otros y otros. Tal cual. El amor trasciende a ese ser humano porque va hacia el otro. Exacto. Entonces toda esta política que está tendiendo a desviar la mirada de uno hacia el otro en el amor sobre sí mismo, en una mirada egoísta, en una mirada de la búsqueda de mi propio placer, que al final es un suicidio. Totalmente. Porque sin el otro, sin primero esa mirada trascendente al más allá, sin la mirada del otro, que es mi complemento, mi ayuda, mi amigo, me muero en mí misma sin nada. Exacto. ¿No es cierto? En ese hedonismo que busco, esa búsqueda de placer, ese egoísmo, me estoy destruyendo. Pero me están pintando que todo eso es lo mejor para mí, que soy regia, que soy libre, que soy esto o aquello, si me libero sexualmente y rompo con lo más grande, que es la libertad de ser madre. La libertad de ser madre. La libertad de crear un hijo. ¿No es cierto? Estoy aceptando toda esa imposición del gobierno mundial, tomando anticonceptivos, destruyendo mi salud, privándome de eso, privando a mi organismo de ser un organismo sano y de tener hijos sanos, porque además, profundizando en este estudio, vos sabés, es un estudio enorme de Cuba, el Hospital Ciego de Ávila, 13.700 chicos con malformaciones congénitas, el 70% de esas malformaciones fue producido por la toma de anticonceptivos por la madre. O sea, no solo no se agota en el daño que la mujer hace a sí misma, sino en el daño de los hijos que van a venir. ¿No es cierto? Somos víctimas de un sistema que a su vez le transmitimos exactamente a una población que es la más
cara a nosotros, que son nuestra descendencia, nuestros propios hijos, los problemas, no solamente que podemos tener morales de pecados o espirituales o de conciencia, sino que a la vez física. En su genética le vamos a transmitir eso. Y aparte no es gratis, decíamos, porque esto pasa a lo largo del siglo XX y lo que da del XXI, pero antropológicamente el ser humano, si bien siempre hubo temas de anticoncepción, por eso Hipócrates ya en el siglo IV antes de Cristo, el padre de la medicina moderna, decía: a nadie daré una sustancia que suministre aborto. Exacto. Empresario abortivo. El juramento que he hecho yo. Hace 38 años he hecho el juramento hipocrático, y por eso fíjate vos que lo han sacado de las facultades de medicina. Tal cual. Han sacado el juramento hipocrático para que el médico se prepare para hacer aborto. Es tan tremenda, y para que la gente vea que no es una idea de una persona, sino que son políticas que se bajan a través de mandatarios títeres, ¿no es cierto?, al Ministerio de Educación, y se va bajando a las facultades. ¿No es Por eso hay que darle un gran logro a los médicos pro vida en la marcha del 25 de marzo, que leyeron el juramento hipocrático. Hay que aplaudirlo, porque fue el acto más emotivo, ¿no es cierto? Sí, nos sentimos todos muy identificados. Yo como musicoterapeuta lo juré en El Salvador. Un poquito quiero que me hables justamente del origen de tu músico. O sea, entendí perfectamente lo que te llevó a la lucha pro vida. ¿Cómo vinculás en tus dos carreras esa lucha pro vida con, primero, orientador familiar y después musicoterapia? Primero, como descubrí de grande, y si bien eso uno lo lleva contenido en su ADN, en su alma, que la vida es lo más sagrado, porque eso hay que respetarse y amarse y tener muchos amigos, como decía el gran famoso cantante brasileño, ¿no? Roberto Carlos. Eu quiero tener 1 millón de amigos, ¿no? Hermoso, es una de las canciones más lindas de Roberto Carlos. Frente a esos logros, digamos, de la humanidad, necesidad natural de progresar, de comunicarse, de ser puentes, ¿no? Uno es puente, como cristiano bautizado, es puente entre las demás personas, para que esas personas logren lo mejor que puedan ser, primero descubrir a Cristo, después ser felices, ¿no? Entonces, y ser felices en una nación como hermosa, esta, que tenemos, que hay que sacarse el sombrero por todas las cosas que han hecho nuestros predecesores. Pero vayamos al tema de la musicoterapia. ¿Por qué? En prevención de la salud. Yo me especifiqué y me especialicé en eso. ¿Por qué? Porque consideré que toda vida tiene algo que aportar, no porque lo diga yo, sino una cuestión descriptiva. Por ejemplo, un niño con síndrome de Down, un niño con debilidad mental, un niño que le falta algún miembro. ¿Cuánto tienen que dar esa persona? Porque uno cuando dice, bueno, lo voy a ayudar a... Y a veces uno es como cuando uno va... Nosotros somos ayudados. Somos ayudados a ver... Es más, a veces nos han dicho, oye, ¿qué te pasa hoy? ¿Que estás mal? ¿Estás medio de mal humor? ¿Qué te pasó? ¿No te vino el colectivo a tiempo? Cosas así que nos desenfocaban. Y si bien hace bastante que trabajé con estos chicos, lo que más importante me queda de ellos es la huella de esos casos, que no eran casos, eran personas que tenían ciertas patologías, y esas personas daban de sí mismos, hasta a veces hasta con picardía, un montón de motivos enaltecedores. Uno era la luz de los ojos de los padres, porque tuve la suerte de encontrar en esa población, en esos grupos, padres presentes, que es un logro. ¿Como orientador o como musicoterapeuta? Como musicoterapeuta. Mirá vos, qué hermoso. Y ahí dije, esto, y yo siempre tuve una mirada distinta a la que me ofrecía la universidad, porque la universidad se centraba en el individuo freudiano, ¿no? En la persona individual. Entonces yo dije, no, la persona no viene acá de un repollo, sino viene, siempre yo trabajé con los padres. Claro. Es un proceso más lento, pero es el mejor. Mucho más rico, por supuesto. Porque es más rico. Uno, cuando a veces me ha pasado, mi hijo tiene tal problema, dije, bueno, sí tiene tal problema. ¿Qué edad tiene tu hijo? Y tiene 12 años. Bueno, entonces quiero hablar con los padres. Entonces hablaba con el papá, hablaba con la mamá, después con el matrimonio, y después recién entraba en el consultorio al hijo. Porque ¿cómo voy a hablar de un niño o juzgar a un niño cuando los padres a veces se lo pasan de una mano al otro? Y que van a ser los ejecutores de lo que ese chico muestre. Exactamente. Sí, es así. Entonces, primero tu profesión dirigida a esos papás de ese chico. Exactamente, a esos papás. Y ahí dije, cuando pueda, voy a hacer orientación familiar, porque es algo que es espectacular. Darle herramientas y habilidades a las personas para que puedan ejercer mejor su maternidad, su paternidad, su familia. Para que ese chico, con toda su familia,
Entonces, desde todas esas vidas que digamos, los análisis clínicos de hoy, los diagnósticos de hoy, en Europa los eliminan, con la eugenesia los eliminarían, cómo es todo al revés lo que uno puede llegar a hacer desde la profesión y la vocación de servicio en la educación y en la salud, como siempre digo, ¿no? Claro, y que son chicos que hacen mucho más bien que el bien que reciben, lo que acabas de decir. Por supuesto, ¿no es cierto? desde luego. Hacemos una pausa, ¿te parece, Diego? Sí. Y volvemos enseguida. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, retomando este tema que tocamos, que es el eje de todo nuestro programa, entonces, redondeando para nuestro público, la musicoterapia, que inicialmente es para las personas individuales, en este caso los chiquitos con todo tipo de problemas, vos orientaste hacia allí, la hiciste extensiva a todo el grupo familiar. Exactamente. Y allí sacaste grandes frutos en la reparación tu segunda carrera, tu segundo aspecto formativo es como orientador familiar, o sea que vos hiciste concurrir en este mismo fin, la familia y el niño por nacer y el niño nacido, toda tu vocación. Exactamente. ¿No es cierto? Y ¿podrías hacer algún resumen teológico o doctrinario que avale nuestra posición respecto de la defensa de la vida naciente, de la función colaboradora con la creación de Dios en la gestación de los hijos? Me gustaría que... Lo más importante a considerar es que el respeto absoluto por la vida. En base a la vida, darle habilidades y herramientas como para que las personas se formen, porque muchas veces uno recibe en las cosas de la vida los diplomas o los títulos, pero tiene que rendir las materias después. Sí, eso sí, eso sí. Como dicen, al agua pato, ¿no? A veces hay que aprender a nadar como los patos, ¿no? Zambullirse, empezar. Y a veces tiene que ver eso con una cuestión muy, muy interior del hombre, ¿no? Muy en su intimidad, que tiene que a veces vencerse a sí mismo y salir para poder expresar lo que tiene y para poder vivir. O sea, es una cuestión de supervivencia básica. Pero eso hoy está limitado. Por eso estamos acá, ¿no? Para defender que cada persona tenga la libertad real de poder ejercer su vocación, su vida ante todo, y pueda desarrollarse en base primero a que, como decíamos, que tenga vida. Que lo dejen vivir. Primero que lo dejen vivir. Por eso es el primer derecho humano, la vida. A cualquier ser humano. Exactamente. Todos los seres humanos, todos los niños por nacer deben nacer. Por lo menos si así lo dispone Dios, y no jamás el hombre obstaculizar con ningún mecanismo, y mucho menos el aborto. Totalmente. Entonces, sé que tenés ahí tengo un texto muy rico para compartir, que va a iluminar, digamos, todo lo que venimos hablando con respecto al tema de la vida y por qué es algo tan importante a tener claro, ¿no? Todo el tiempo. Y el respeto absoluto hacia la vida. Me gustaría, no sé si se puede, mientras nos iluminás con ese texto, pasar algunas imágenes del origen de la vida. ¿Te parece bien? Entonces, mientras Diego va a leer este bellísimo texto, esta perla de la doctrina católica, quisiera que pasen estas imágenes para nuestros oyentes. Es en relación al valor absoluto de la vida.
Si dependiera de nosotros que Dios resucitase a un muerto, un pariente, un amigo, incluso un desconocido, seguramente haríamos todo cuanto estaría en nuestro poder, por costoso que resultase. Si Dios nos dijera, haz esto, y este hombre volverá a la vida, sentiríamos una conmoción profunda y nos hallaríamos dichosísimos de ser cooperadores de un hecho colosal, divino, pues aún de mayor relieve es la concepción de un nuevo ser humano. De donde no había nada, surge una imagen de Dios. Santo Tomás de Aquino no tiene inconveniente en hacer suyo el pensamiento de Aristóteles, cuando dice que el semen humano es algo divino, en tanto que es un hombre en potencia. También divina es la mujer con su aparato procreativo. Debemos rodear de una particular asistencia a la sexualidad del hombre, del varón y la mujer, y en especial de la maternidad, como a su gran acontecimiento vinculado con la misma, que es la fecundación, concepción, y el nacimiento del hombre nuevo, que constituye siempre la base de la educación humana. Habría que parar mientes en la grandiosa obra que se realiza en la mujer cuando está embarazada o cuando amamanta a un hijo. Se desarrolla el ser que es nuestra continuación, el que ha de sustituirnos. Sin embargo, no respetamos esa obra sagrada lo suficiente. Santo Tomás dice, es más milagro el crear almas, aunque esto meraville menos, que iluminar un ciego. Sin embargo, como esto es más raro, se tiene por más admirable. Y San Agustín queda incluso más maravillado ante el hecho de la formación de un nuevo hombre que ante la resurrección de un muerto. Cuando Dios resucita a un muerto, recompone huesos y cenizas. Sin embargo, tú antes de llegar a ser hombre, no eras ni cenizas ni huesos. Y has sido hecho, no siendo antes absolutamente nada. Qué maravilla ese texto, qué maravilla, qué maravilla. Y mirando estas imágenes tan ricas, ¿no? Ahí vemos al niño Jesús con sus padres, María y José. La Sagrada Familia. La Sagrada Familia. Y todo el mundo aquí. Creo que has graficado el mundo donde se ha legalizado el aborto, ¿no? En realidad, y está Cristo Rey que impera y reina en todo el universo. A pesar del hombre, a pesar del hombre, reina en todo el universo, ¿no? El creador y defensor de la vida. En realidad, si el mundo iluminado es el de una foto satelital nocturna, en la cual muestra claramente los países del norte y los países del sur, y en especial en Argentina, cuánta oscuridad, en el buen sentido. Esa falsa iluminación de los países del norte, exacto, ¿no es cierto?, donde se ha legalizado toda forma de individualismo, de egoísmo y el aborto. De lo cual se están arrepintiendo. Sí, sí, por supuesto este programa nos queda chico para hablar de ese tema. Rescato de las imágenes que pasamos recién, pusiste también dos cosas importantes. Las cuatro figuras, Rockefeller, Kissinger, Ford, los que han propiciado esta matanza de inocentes y financiado con sus bancos. Y Soros también. Y Soros. Y con el colorcito verde, no sé si se vio bien sí, la plantita de marihuana, sí, ¿no? Sí, en el fondo. Exactamente, que es el gran instrumento, ¿no? La droga de estupidización y de marginación de la gente. Y además pusiste... Aunque les duela, es la realidad. Sí, estamos la describiendo, realidad. no estamos juzgando. No estamos juzgando. A nadie, ellos sino, son los artífices de esta política. Y qué gracioso que las mujeres que se creen marxistas creen oponerse a ellos y liberarse de ellos cuando son su principal instrumento, ¿no? Qué loco. Qué loco. Con los pañuelitos víctimas verdes. Y victimarios. Claro, ellas mismas son utilizadas, y de hecho reciben grandes dineros de Naciones Unidas, de las organizaciones creadas por estas personas fundamentalmente. Allá tenemos la inconfundible cara de Rockefeller y a la izquierda abajo la inconfundible cara de Kissinger, que en este momento está patrocinando la matanza de Medio Oriente, ¿no? Y también vi una de las imágenes que pusiste, sí, Casa Fusa. Exactamente, esa es la filial de la IPPF acá en Argentina. ¿No? Ya la hemos mencionado acá, claro, Roberto Castellanos. Fíjate qué tremendo que las mujeres creen que Casa Fusa, que les enseña el sexo libre y demás, que sería, digamos, la casa de la nueva izquierda, y es la sucursal de la organización de la oligarquía plutocrática mundial creada por el mismo Rockefeller. Para que entienda Juan, ¿no?, y María que nos están viendo, no se dejen engañar. Por supuesto.
No se dejen engañar. Tenemos que tocar en este programa algo muy interesante, Dieguito, y que a mí me gustó mucho, que fue que usaras como realmente es la palabra holocausto, ¿no? Cuando te expusiste tu ponencia en la Cámara de Diputados, y que después Perfil sacó de contexto, iluminó. Ante todo, la definición de holocausto, ¿no? Es una matanza de seres humanos, es una matanza en honor o como sacrificio de los dioses. Exacto. Nos vamos a remitir al origen de este término. Bien. Entonces, quiero que te explayes en por qué lo usaste en este caso. Lo usé porque es un holocausto silencioso que ya se está revelando, que no podemos dejar de callar y ocultar. No puede ser que 60 millones de personas mueran anualmente a causa solamente del aborto quirúrgico. El aborto provocado. Provocado. Y no podemos tener cifras de lo que es el aborto químico, que viene de la mano de la anticoncepción. La anticoncepción falsamente dice como que solamente impide la vida, pero no dice que cuando causa la vida, en las primerísimas fases, después de la fecundación, cuando se produce la vida, ahí el anticonceptivo y tenemos material abundante para todo aquel que quiera recurrir. Y a eso agregamos las dos matanzas con misoprostol y mifepristona, ¿no es cierto? El aborto farmacológico propiamente dicho, que ahora es multitudinario, digamos que en nuestro país es incontable, porque en todo el mundo las chicas recurren después de cualquier tipo de relación que no saben si están en periodo fértil, si no están embarazadas. Ante la duda, en vez de consulta a su médico, se autoenvenenan. Medican o se autoenvenenan. Y muchas veces el médico se lo da por teléfono, ¿no es cierto? Bueno, toma un oxaprosis y hemorragia, después venía al hospital que te terminó el... Ahora yo me pregunto, Chinda, ¿qué tipo de educación o de libertad podemos tener cuando las opciones son, tenés una muerte ahora, una muerte dentro de 2 semanas o una muerte en 9 meses? Ninguna opción, no tenemos ninguna opción. ¿Cuál es la opción? ¿Eso es libertad? No es libertad. ¿Eso es derecho de la mujer? Es terrible. Ahora yo me pregunto... O sea, derecho de la mujer matar a su propio hijo. Es una locura. Es una locura. En su propio vientre. Hay 1000 alternativas de las que podemos hablar. Terminando lo del holocausto, quiero recordarte que la DAIA sacó un documento que al utilizar los provida la palabra holocausto, banalizamos el holocausto. ¿Cómo? Ellos quieren decir que los muertos de judíos en la Segunda Guerra tienen más dignidad que los niños muertos en Occidente en el vientre de su madre. Nuestra pregunta es que hay muertos de segunda, de tercera, de cuarta. Claro, porque me quedé sorprendida, nunca pensé que iba a haber esa reacción, todo lo contrario. Yo pensé que justamente el pueblo judío se iba a solidarizar con nosotros ante este horror, ¿no es cierto? Pues ya que lo han padecido, ¿cómo ver esto y lo descalifican? Entonces sí es un holocausto porque verdaderamente para el creyente sabemos que esto es una obra demoníaca. Totalmente. Por supuesto es un tema que nadie quiere tocar, pero atrás de todo esto, fíjate vos, aquellos que quieren impulsar esta matanza monstruosa, 60 millones de chiquitos con aborto quirúrgico solamente anuales, tienen todo el dinero que existe, todas las riquezas. Imagínate, Rockefeller tiene dinero para comprar 10 veces el planeta y todo lo que... Tiene poder porque mueve una tecla en Wall Street y se hunde una nación, se levanta. Tienen dinero, tienen poder. Entonces, ¿por qué buscar esta matanza? Ya no alcanza la explicación. Se quieren quedar con todo el planeta y vaciarla. Pareciera, ¿no?, que hay una cosa demoníaca, religiosa. Por eso la palabra de holocausto, a ese criterio demoníaco que esta gente enarbola, que sería otro programa. ¿Qué religión profesa Rockefeller? Porque por allí he visto, desgraciadamente, muchos documentos donde se le imputa pertenecer a esa famosa secta Illuminati, ¿no? Habría que analizarlo, verlo, pero si así fuera, quedaría perfectamente claro que si un Rockefeller, un Kissinger, un George Soros pertenecen a esa secta, esta matanza de niños ya no es solamente una maniobra geopolítica ni ideológica, sino que pasa a ser un sacrificio demoníaco, ¿no? Un sentido totalmente oscuro. Totalmente oscuro, donde estaríamos configurando con toda propiedad el término de holocausto, ¿no? Antivida total, antivida desde lo natural antihumana y sobrenatural. Exactamente. Entonces sí adquiriría la configuración necesaria para, y es así,
saber que esto es mucho más que una matanza, es un holocausto a esos dioses oscuros. Pareciera que esto es así. Con el solo investigar y ver a qué religión pertenecen, y si esto es así, como muchos documentos parecen afirmarlo, yo diría que entonces sí, estamos ante un terrible holocausto de los más inocentes de los seres, ¿no? Totalmente. El niño por nacer. Se está eliminando del vientre materno a un inocente totalmente débil e indefenso. Lo dije en el Congreso. El delincuente, el estafador, el violador inclusive. Ese queda libre. Ese queda libre. A ese no se le hace nada porque está amparado por el derecho garantista como víctima. Y al chiquito se le da pena de muerte. Yo creo que piensen esto los jóvenes. Sí, pero además... y los no tan jóvenes, ¿no? Porque todos los que están en edad fértil, que piensen esto. La anticoncepción, muchos, el individualismo, la matanza del niño inocente y además todo el no compromiso con el bien común. Por supuesto, evadir el bien común. Evadir totalmente. Quiero agregar a que este proyecto malvado que está en este momento en debate, no solo se regodea trayendo a la legalidad supuesta la matanza del niño hasta las 14 semanas, un chiquito totalmente formado, sino que dice que en caso de enfermedad de madre hasta los 8 meses, es decir, a esta carnicería ya visible y bruta, es decir, agarrar un nenito precioso, de este tamaño aproximadamente o más grandecito, cortarlo en pedazos o como hacen en Estados Unidos, que legalizó Obama, un monstruo, lo que se llama aborto por nacimiento parcial, es decir, cuando el niño está naciendo, perforar su nuca, aspirar material cerebral, de manera que nazca muerto. Asesinarlo en el canal del parto de la madre, nada más violento, nada más sangriento, nada más sanguinario, y eso está incluido en el proyecto. Hasta los 8 meses si tiene peligro la salud de la madre. Por eso la pregunta sobrenatural sería, ¿discípulos de quién vamos a ser? ¿De nuestro Señor Jesucristo, que dijo que vengan todos los niños? Dijo todos, que vengan los niños a mí. Todos los niños a mí. ¿O vamos a ser de Pilatos, de Herodes o de Judas? Yo diría que están torciendo nuestro país para ese lado, qué triste. En el mejor de los casos, los Pilatos que se lavan las manos. Exacto. Ojalá que se puedan convertir. En el terrible caso, son todos Herodes, médicos y jueces que autorizarían la matanza de los niños o inducirían la matanza. He escuchado médicos, los nuevos Herodes, condenando a muerte a los chiquitos como una cosa totalmente natural. Como hizo Herodes, maten a todos los niños menores de 2 años para que no nazca el Mesías. Estaban haciendo exactamente lo mismo. Y en el también horrible caso que mencionaste, Judas, traicionando todo a la confianza de un pueblo, el pueblo argentino, que ha depositado en sus representantes toda la esperanza del bien personal, del bien de la familia, del bien de la nación, traicionando todo eso para usarlo para el mal, tal vez por los dineros que le lleguen. Exacto. ¿O por qué otra razón? Ahora yo digo, de este dolor tenemos que sacar lo mejor de nosotros. No podemos quedarnos porque seguimos teniendo vida, Chinda. Por supuesto. Entonces, desde esta vida tenemos que hacer lo mejor. Comunicarlos, mover las voluntades, tocar los corazones, porque hay personas que están escuchando, como siempre me gusta decir a mí, Juan y María, para no decir Doña Rosa, que ya tiene... Está gastada, Doña Rosa. Está gastada. Rosa. Y aparte de Juan, en el caso de Juan, o Pedro, ¿por qué no? No meterlo. Porque, como te decía, con el chiste de por medio, el gran olvidado de este debate es el niño por nacer, pero también el padre. Sí, eso porque la madre no queda embarazada de la nada. Por supuesto, pero eso ha sido totalmente voluntario, ¿no es cierto? Totalmente. Para facilitar el debate se saca al padre, de hecho la CEDAW, Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación de la mujer, fue incorporada como pacto constitucional en el 94, pero la ratificación del protocolo facultativo la hizo el presidente Kirchner en el año 2006, si no me acuerdo mal. Ya la había hecho de la Rúa con su canciller Rodríguez Giavarini como presidente, lo había firmado y faltaba la ratificación por el Senado. Y esta la ordenó Kirchner, me acuerdo como si fuera hoy, ordenó al Senado a firmarla y en esa convención se pone el derecho al aborto como derecho de la mujer, es decir, se excluye totalmente al hombre, sino discriminación de la mujer sería que el varón interfiera en el aborto provocado por la mujer, ya que es la dueña de su cuerpo, o sea que el padre le han sacado toda
toda potestad, todo derecho sobre su propio hijo. Exactamente. Es un ataque directamente a la autoridad paterna, materna, de los dos, porque los dos se perjudican. O sea, repasando, promiscuidad, liberalización de las conductas, salud reproductiva, exactamente. Divorcio y aborto. Toda la escala para llegar a este individuo solo a merced del sistema. Exacto. ¿No es cierto? Sacaron, por supuesto, el sacar al varón no solo se lo saca en el sentido del derecho, al que el varón debería ejercer ese derecho con toda propiedad, sino también se le exime de toda responsabilidad, perjudicando más a la mujer. Porque y al hijo. Exactamente, matamos el nene, la mujer lo mata y queda libre. La mujer sola se hace cargo del daño eventual de su cuerpo, del haber matado al hijo de sus entrañas, y el varón, al quedar excluido, queda liberado de toda responsabilidad. O sea, aún en el sentido, llamémosle entre comillas, feminista, se está condenando a la mujer a la soledad, totalmente, a ejercer un crimen contra su propio hijo sola, por su propia decisión. Frente a algo que es tan valioso como la vida, San Ignacio de Loyola enseñaba muy bien en sus ejercicios espirituales: nunca se deben tomar decisiones importantes en momentos de desolación. ¿Te acuerdas cómo dice? En desolación no hacer mudanzas. No hacer mudanzas. Entonces se le arrincona a las personas a tomar decisiones muy importantes, trascendentes, drásticas de su vida en los peores momentos. Total, después tienen, así como tienen la anticoncepción, también tienen los psicotrópicos. Exactamente. Por eso la comida chatarra. El orientador familiar, el socorro en ustedes, en tu profesión, en forma directa, pero también en los médicos, en las enfermeras, en las parteras, esa palabra clave, esa palabra de aliento, de esperanza: no hagas esto, estamos para ayudarte. Exactamente. Y tantas organizaciones que están trabajando para ese fin, ¿no es cierto? Porque yo me preguntaba, además el padre está a un costado, el hijo se lo elimina, la mujer queda sola. ¿Vos para qué te formaste? ¿Para cuidar la vida? ¿Para contenerla? Claro que para amarla, para protegerla, sí, para conducirla, para ayudarla. ¿O te formaste para matar? Es la pregunta que yo me hago. ¿Para qué hice mi formación? Si todo eso se acaba, ¿para qué renuncié a tantas cosas? La facultad, porque si un médico, así como un orientador familiar, claramente... Vamos a acompañarlas a un consultorio macabro para que o le toco la guitarra o le canto un canto para que la mujer esté más relajada en el momento de someterse a un aborto. ¿Estamos bien? Estamos mal. Por eso, mira, Diego, creo que... Sí, hay que ver como las dos caras, ¿no? Exacto. La vida y el aborto, la ayuda o la condena. Exactamente. ¿Qué pasa después? ¿Qué día, como un libro francés precioso que ha traducido el doctor Bota, que vamos a hablar en otro programa? Bota material buenísimo. Buenísimo. El doloroso día siguiente al aborto, ¿no? Exactamente. Terrible, ¿qué nos espera? Pero llenémonos de esperanza, transmitamos la esperanza a nuestro querido pueblo argentino de que estamos en pie de guerra, que todavía podemos defender la vida no nacida, todavía podemos defender las familias argentinas y todavía podemos proponer a nuestros jóvenes un futuro de grandeza, de ideales. Como dicen nuestros amigos, nuestros más queridos padres en la historia, tenemos que saber por qué vivir, pero si es necesario, también saber por qué morir, ¿no? Totalmente de acuerdo. Tenemos suficiente fuego sagrado para conducirnos a ese fin, porque el fin de toda vida es alcanzar la felicidad, y la felicidad no se llega de cualquier manera e ilícitamente, porque hoy se ha impuesto que todo, si es posible, puede ser, y no es ética, no todo lo posible es éticamente un bien. Exactamente. Entonces, elegir verdaderamente el bien para llegar a la vida eterna. Exactamente. ¿No? Gracias, Dieguito. Gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos, cómo no.